emoción que siento, pero me cuesta controlar mi respuesta. Tú conversabas antes sobre la autorregulación. Incluso hay adultos que les cuesta regularse. Sí, mira, hay que entrenar. Primero, una de las cosas muy importantes es que yo tengo que saber cómo soy yo y cómo soy yo en una situación dada. Es decir, si yo soy ansioso, si yo soy una persona impulsiva, si yo soy una persona introvertida, si yo soy una persona desconfiada, si yo soy una persona que tiendo a tener un poco de ansiedad o más soy proclive a la depresión. Yo tengo que conocer un poco cómo es mi personalidad, identificar qué situaciones generan en mí ciertas y determinadas emociones y comportamientos. Entonces, aquí hay que hacer un trabajo, Beatriz, muy importante a nivel del autoconocimiento. Incluso las madres que nos ven, tú puedes tener un niño de papá y mamá criado en el mismo entorno, probablemente están en la misma institución escolar, con el mismo sistema de valores, y hay personalidades distintas y maneras de afrontar los fenómenos afectivos y los fenómenos emocionales de forma distinta. Entonces, lo primero es que hay que conocerme. Luego, ver cuáles son las necesidades que yo tengo, cuáles son las competencias que yo necesito desarrollar para lograr esa autorregulación. Eso pasa desde ejercicios de psicoarmonización, como aprender a meditar, a respirar. Probablemente tengo que aprender, en algunos casos tengo que tener la conciencia de buscar ayuda de un profesional que me acompañe. Tengo que hacer reestructuración cognitiva de algunos procesos, es decir, pensar de manera distinta algunas situaciones. Esto se entrena. Y yo creo que mientras más pronto se hace, más habilidades tenemos a nivel de autorregulación, y esta habilidad es fundamental porque lo que evita, es decir, lo que atiende la autorregulación es disminuir la violencia en toda su forma. Por eso cuando a mí la gente me habla, bueno, de la violencia intrapersonal, de la violencia familiar, de la violencia de género, yo siempre digo que la raíz de la violencia es la ira y la rabia no bien gestionada, que luego encuentra cultivo en un entorno social en el que se va desplegando, por supuesto, la ira y se va posicionando en muchos ambientes. De hecho, nosotros a veces tendemos a ver gente que tiende a ser impulsiva. Entonces, en los chicos, en los muchachos, hay que entrenar la función ejecutiva, la corteza prefrontal, todo lo que tiene que ver con el control de los impulsos, la toma de decisiones, medir consecuencias, educarlos que aquí está la libertad y aquí está la responsabilidad. Todos los actos que hacemos de manera libre tienen una consecuencia y una responsabilidad. Y estos son elementos muy importantes para educar en la autorregulación. ¿Qué tan importante es la empatía? Porque no se trata solo de trabajar en nosotros, también nosotros pertenecemos a un entorno, formamos parte, bueno, de una sociedad. Entonces, ¿por qué es importante ponernos en el lugar del otro? Se habla mucho de empatía, pero realmente, ¿por qué es importante? Mira, la empatía no es una cosita así esotérica de la gente que estamos... Ni una moda. Ni una moda, ni la gente que estamos en el mundo. No estamos hablando de crecimiento personal, de algo esotérico. Estamos hablando de una habilidad fundamental para el siglo XXI. Es decir, cada vez somos más en el planeta, cada vez aumenta la expectativa de vida, cada vez tenemos más diversidad en términos a nivel religioso, político, psicológico, desde todo punto de vista. Y cada vez es más compleja la gestión de las organizaciones. Y la empatía es algo que no solamente me permite ponerme en el lugar del otro en términos, porque yo puedo ser empático y decir, bueno, mira, Beatriz, perdiste un familiar, pero realmente, y yo estoy contigo. Pero el punto más allá de la empatía es la compasión, es todo lo que yo puedo hacer para que esa situación que tú tienes pueda ser gestionada de manera distinta y yo te pueda acompañar. Entonces, el valor fundamental de la empatía es la compasión. Y además en un momento como este, donde las relaciones son tan complejas, porque estamos viviendo un mundo muy cambiante, con mucha incertidumbre, hay una vorágine muy grande a nivel de la tecnología, estamos teniendo cambios importantes en la estructura familiar, en los sistemas políticos, estamos teniendo una realidad a nivel global desde el punto de vista de la tecnología y de la economía. Entonces, cada vez requerimos que la gente tenga un entrenamiento para poderse vincular con alguien que es distinto. Detrás de la empatía está el valor superior de la diversidad, del respeto por el otro. Y yo estoy absolutamente convencido que educar en la empatía va a ser importante para la gobernanza del mundo y va a ser muy importante también para poder sobrevivir en un mundo en el que cada vez, fíjate, la empatía la vimos en la pandemia. ¿Sabes? Nosotros aprendimos
no solamente porque nos vacunaron o los sistemas de salud a nivel global funcionaron, sino que además nosotros fuimos empáticos en la medida que usamos el tapaboca, que no íbamos a un sitio para exponer a otras personas, las personas mayores. Es decir, la empatía se vive mucho en la experiencia. Por eso yo creo que más que hablar de empatía, hay que educar a que los niños y los jóvenes vivan la empatía a través de acciones diarias. La inteligencia emocional nos prepara para los retos que se pueden presentar, incluso para saber cómo actuar ante el fracaso, que también forma parte de la vida. Totalmente, mira, la educación emocional nos entrena para una de las cosas que tú ves en los niveles más pequeños, cuando tú vas trabajando la educación emocional en el ámbito escolar, es la gestión de la frustración. Tenemos hoy un fenómeno que es que todo el mundo quiere todo rápido, la recompensa inmediata. Entonces, cuando nosotros trabajamos cuando trabajamos la educación emocional, podemos activar algo muy importante, que es la resiliencia, que es la capacidad de gestionar la frustración y las situaciones de conflicto o las situaciones trágicas que nos pueden ocurrir en la vida. Nosotros podemos aplicar un aprendizaje significativo, podemos incorporar algo que nos sirve para la vida. Yo siempre digo que hay gente que es resistente, yo siempre digo que hay gente que lleva palo y palo y palo y situaciones complicadas y no crece. ¿Por qué? Porque no incorpora el aprendizaje. Lo importante es cuando nosotros tenemos un desafío, ver qué pasó, qué de esto cambia mi vida y cómo yo lo puedo gestionar de mejor manera en una circunstancia venidera. Entonces, la educación emocional sí te entrena para aprender a vivir contigo y con otros. Vamos a hacer una nueva pausa. Estamos conversando sobre inteligencia emocional. Recuerde que usted puede